Interbanco de Grupo Intercam. Más de lo que piensas. Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Resumen en imágenes. Una decena de elementos de la policía acreditable de Morelos que participaron en el enfrentamiento y muerte de 3 escoltas del procurador del estado confirmaron que los guardaespaldas se identificaron antes de abrir fuego en su contra. Sí se identificaron de una manera por demás autoritaria y prepotente. Esto trajo por consecuencia el que viniera la reacción y con esto la muerte de 3 de esos elementos. En la audiencia oral de vinculación a proceso, los elementos involucrados narraron que el centro de comando les ordenó verificar la documentación de los presuntos agentes ministeriales, a lo que estos se negaron y en cambio iniciaron la refriega. Tiene una identificación, pues al parecer ministeriales, dice 4 corroboradores y dicen 4, negativo, 4 negativo, no son ministeriales, ciérrale. Y el joven dice, me enseñan una credencial y otro comandante de mi corporación indica, dale el cierre, dale el alcance, puede ser falsa, verifica que sean ministeriales. ¿Qué hace tu compañero? Mi compañero abrió a voz también les gritaba que detuviera su marcha, que se brillara, los cuales ellos no hicieron caso. Al momento de los disparos, mi compañero lo que hizo, se sentó, se escondió, se parapetó dentro de la unidad. Se hizo ahí parapeto en la unidad y de ahí vino la refriega. Esto nos da una idea de la clarísima impreparación que tienen estos agentes, de la falta de coordinación, de la falta de códigos, de protocolos que hagan fácil una identificación. No, se hace complicada, más bien dicho, no se hace. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, rechazó declaraciones del secretario de Gobernación que descartaba la atracción del caso por la PGR, pues que yo sepa, él no es el procurador, y dijo que no litigará más en los medios el asunto, que tocan resolver a las autoridades que correspondan. Dice, yo quiero la atracción de la investigación, y me contesta el secretario de Gobernación. No soy autoridad, insistiré en que haya una transparente impartición de justicia y para que no haya dudas que esto salga de una instancia que nos permita tener certeza de la investigación y de esclarecer la verdad de los hechos. Va a haber justicia, tiene que haber justicia. Pues tiene que haber justicia. Familiares de los oficiales detenidos se manifestaron afuera de la Casa Morelos, sede del gobierno, para gritar consignas en contra del gobernador y del procurador Rodrigo Dorantes. Y mientras, la policía local parece no dar una. Crece el problema de grupos civiles de autodefensa en varios puntos de México. Por ejemplo, el municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero, la policía comunitaria liberó a 4 de las 43 personas que retienen desde principios del mes pasado, al considerar que ha concluido el proceso de sanción establecido por las casas de justicia, que también son extraoficiales. Según se adelanta, el resto de los detenidos serán liberados o entregados a la autoridad estatal la próxima semana. O sea, la ciudadanía le está dosificando a la autoridad la entrega de sus detenidos, entiéndase, sus rehenes, porque estrictamente hablando, la sociedad no puede tomar a la justicia por propia mano y menos con una forma violenta, es decir, con armas. En Tabasco aparecieron mantas en 2 colonias del municipio de Cárdenas, ahí vecino a Villahermosa, en donde se advierte que los pobladores lincharán a delincuentes ante la ola de crímenes, secuestros y extorsiones. El procurador del estado, Fernando Valenzuela, aseguró que se han incrementado los patrullajes de la Policía Estatal y las Fuerzas Armadas, así como el trabajo de inteligencia que ha permitido desarticular a 3 bandas criminales. De regreso a Morelos, otra vez el gobernador Graco Ramírez rechaza que en el estado haya grupos irregulares de autodefensa luego de la colocación de mantas en las comunidades indígenas de Tetelcingo, Cuautla y Tenextepango,
advirtiendo que se armarán y que se organizarán para enfrentar a la inseguridad. Hay vigilantes comunitarios de población indígena que colaboran plenamente con la autoridad, según dice el propio gobernador. Que ningún gobernante o autoridad refugie su incapacidad en la creación de guardias comunitarios que no están capacitados. Yo me pregunto, ¿y los del gobierno sí? Pero en fin, que no están capacitados ni reconocidos para ejercer actos de autoridad, dice por su parte el coordinador de los diputados del PRI, el plurinominal Manlio Fabio Beltrones. En otro asunto, legisladores del PAN presentarán su iniciativa de reforma de ley de víctimas que recientemente entró en vigor, según anuncia el coordinador de la bancada del PAN en el Senado, el plurinominal Ernesto Cordero, tras recibir propuestas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para atender las lagunas que impiden su eficaz aplicación. Una ley que debía de promulgarse, que se nos hacía muy raro que los mismos que aplaudieron la promulgación de la ley, pues ahora estén muy preocupados por tratar de corregirla. Debieron de haber sido congruentes en su momento, en su principio, y bueno, lo hemos manifestado con toda claridad. Qué pena que no lo hicieron. No podemos ser partes de una escenografía y de un montaje donde primero van y le aplauden y luego resulta ser que siempre no, que está mal y hay que corregirla. Yo creo que hay que ser congruentes, hay que ser consistentes. No son planteamientos de Sicilia, son planteamientos que hizo el gobierno saliente en su momento, hace algunas semanas y hace algunos meses. Sí, o sea, la ley de víctimas la aprueba el presidente Peña Nieto en el sentido de que la impulsa y le da línea a su bancada priista y verde, y entonces todos la aplauden y a la hora de la aplicación, ahora todo el mundo está ante lo perfectible de la ley. Respecto a la nueva ley de amparo, el Senado no se dejará presionar por nadie en la revisión de los cambios que realizó la Cámara de Diputados, los cuales ya son analizados por comisiones de justicia, gobernación y estudios legislativos, según advierte el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, el plurinominal Emilio Gamboa. Será hasta septiembre cuando inicie en el Congreso la discusión de la reforma energética, a menos que las fracciones parlamentarias determinen algún cambio en su agenda, según indica el secretario del ramo, que es Pedro Joaquín Colbe. Hasta septiembre, pues aquí total no hay prisa, ¿no? Mientras, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la ley para el aprovechamiento sustentable de la energía, que pomposamente tiene el objetivo de disminuir los impactos ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía para mantener el equilibrio de los ecosistemas, la salud de los mexicanos y yo diría también de los edificios, ¿no? Porque una mala administración energética, digo por lo que me dice la autoridad, fue la que explotó el complejo B de los edificios de petróleos mexicanos. Por otra parte, el Pleno del Senado aprobó la designación enviada por el Ejecutivo de Javier Guzmán Calafel como vicegobernador integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. Con 30 años de experiencia en el sector financiero, Guzmán Calafel se desempeñaba como director general del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, el CEMLA. México asume su papel como actor histórico en la escena mundial y busca ser una nación activa y productiva que alienta el desarrollo de todos los países, según señala el presidente Peña Nieto al recibir las cartas credenciales de 11 embajadores en el Palacio Nacional, en presencia del nuncio apostólico, quien acudió al acto en su calidad de decano del cuerpo diplomático. Peña Nieto refrendó la solidaridad y el respeto hacia el Papa tras su decisión de abandonar el ministerio de San Pedro. Quiero de manera muy particular pedirle sea portavoz de la solidaridad y respeto que expresa el gobierno de México ante la decisión anunciada por el Papa Benedicto XVI. Su santidad ha sido siempre amigo de nuestro país, un portador de mensajes de paz, esperanza, reconciliación, y los mexicanos le tenemos un gran aprecio y un gran cariño. La nueva embajadora de Francia en México, Elisabeth Beton Delnienge,
anunció que en las próximas semanas llegará una misión de su país para asesorar a México en la creación de la Gendarmería Nacional, que por cierto fue un asunto profundamente criticado en el Capitolio mexicano, en el Capitolio norteamericano. No van de acuerdo en los Estados Unidos la Cámara de Representantes con la creación de con la intención de la creación de esta gendarmería por parte de México, y se negó a comentar el reciente caso de Florence Cassé. Y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que por lo menos algo de vergüenza les dé. El arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, conocido por sus declaraciones singulares, se pronunció de esta forma a favor de que pudiera venir ahora un papa negro como sucesor de Benedicto XVI, que sería como una mosca en leche, y aseguró que la renuncia de Joseph Ratzinger no influye en la fe de los creyentes, pero sí en la de gente pusilánime como algunos tuiteros. Eso no lo podemos saber porque los cardenales tienen sus secretos, sus juramentos propios para reservarse, ¿verdad? Y no decir. Acá nosotros afuera pues podemos tener nuestras preferencias, pero el Espíritu Santo no cumple caprichos así. A mí un negro, un papa negro, sí. ¿No se vería bonito así una mosca en leche? Sería la primera vez en la historia de la iglesia. Ah, claro, sí, eso sí. Nunca nunca ha habido un papa negro. No, yo no soy supersticioso. Los que sean supersticiosos, pues ahí se la gasten solos. Yo no le entro a eso. Ni siquiera las apuestas. Bueno, ahora ya es entertainer el obispo. En el 2009, este prelado de Durango aseguró que el Chapo Guzmán vivía cerca de Guanaceví. Dice, todos sabemos en dónde vive el Chapo, menos la autoridad. Esto lo dijo en el 2009. Industrias Bachoco investiga un posible brote de influenza aviar tipo H7N3 en 5 de sus granjas reproductoras de aves ubicadas en el estado de Guanajuato. En un reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa señala que, de confirmarse este brote, trabajará en conjunto con la autoridad sanitaria mexicana para tomar acciones de contención necesarias y suficientes. Este posible brote sería similar al detectado a mediados del año pasado en granjas de otros productores en el vecino estado de Jalisco. ¿Se acuerdan ahí en Tepatitlán, que trajo por consecuencia, bueno, una matanza de aves impresionante y el consecuente aumento en el precio del huevo y en el de la carne de pollo? La empresa de productos avícolas reforzó sus medidas de bioseguridad establecidas en todas sus instalaciones productivas, en particular en las granjas reproductoras, las cuales están dispersas por todo el país. En el sórdido asunto de Dafne, la menor que dio a luz el mes pasado en Jalisco, fue consignado su padrastro, Abundio García, 44 años, un gran actor, quien deberá responder por abuso infantil, a pesar de afirmar que los encuentros fueron consentidos e incluso provocados por la niña. Fíjese, él habla, le voy a decir dónde está su falla. Él, cuando declara, dice, no, es que la niña me empezó a abrazar y yo le dije, no, mejor vamos a decirle a tu mamá. El tipo estaba entequilado hasta el copete. Imagínese usted un tipo así diciéndole, no, mira, mejor vamos a hablar con tu mamá porque tarde que temprano este asunto se va a saber. Entequilado, semejante primate como este, no, hombre, este tipo la ha de haber atacado como fuera, es un salvaje. Y no solamente es eso, sino que desafortunadamente este tipo de acciones se han de multiplicar en México por muchos lados. El sujeto implicó a la madre de la misma, quien negaba conocer los encuentros que sostenía con la menor.
sucedió, al tiempo pues que yo llegué, ya venía del trabajo ya tomado. Yo tenía tomando tequila ahí en la casa y seguí tomando, ¿sí? Entonces ella se me abrazó y empezamos pues así. Y ¿No la tomó a la fuerza? No, para nada. A la niña sí le decía, vámonos diciendo mejor a tu mamá, mira ya, si algo hay o algo pasa, le dije, después va a ser peor. ¿A qué edad se bañaron los tres juntos? Pues hasta vamos a decir así que fue hasta el último día que nos dimos cuenta que ella estaba embarazada, ¿sí? Nos metíamos los tres, ¿sí? La mamá, ella y nunca, y óiganlo bien, porque los vecinos ahí levantaron muchas cosas que no son ciertas. O sea, lo que usted sabía de su esposa, ¿qué edad tiene Dafne? 9 años, ¿sí? O sea, de eso, porque nosotros, de hecho, yo la registré. Por favor. Pero no, él como siempre muy razonable porque estaba entequilado, ¿no? Imagínense este tipo con media de tequila. No, bueno. Algo así como un primate menor. No se le ve por dónde al conflicto de los SHs y la toma de las oficinas centrales de la institución en Ciudad Universitaria. La directora general, Laura Muñoz, se quedó plantada mientras los inconformes aseguran que no acudieron al diálogo porque no fueron notificados y no la vieron por ahí. Devuelvan las instalaciones, que es todavía tiempo que las devuelvan porque darán muestra de que sí son universitarios. Respecto al proceso de actualización del plan de estudios que se desarrolla desde hace más de 1 año y medio, consideramos que no es motivo de conflicto, toda vez que dicho proceso está en análisis por toda la comunidad hasta el 30 de noviembre, como lo aprobó el Consejo Técnico con el objetivo de garantizar el consenso de la comunidad. Estuvimos esperando, obviamente no íbamos a sacar a nuestra comisión negociadora así nada más, estuvimos esperando, no llegó la profesora. Por eso es que sacamos... Pero ella llegó a las 2:06, estuvo ahí. Estuvimos viendo. Aquí llegó, traemos entrevista y eso. Ah, ok. Bueno, pues nosotros estuvimos desde adentro observando, no la vimos. Tampoco hubo notificación para el diálogo por parte de ella desde antes. Entonces, pues no la vimos. Por otro lado, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, advierte que el conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México debe terminar por el bien de todos, luego que un grupo de paristas irrumpió con violencia ayer por la mañana en el edificio administrativo de la colonia Doctores, gritando y amenazando a los empleados que ahí estaban. Y ya que habló de conflictos, 9 integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas fueron liberados tras haber permanecido casi 2 años en el reclusorio Oriente, luego de que el juez de la causa consideró que no había elementos para sentenciarlos por los delitos de amotinamiento, daños en propiedad privada, robo agravado y pandillerismo, presuntamente cometidos durante un mitin en abril del 2011 en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. En tanto, el séptimo tribunal ordenó la liberación inmediata de Alejandro Muñoz, ex tesorero del Sindicato Mexicano de Electricistas, por lo que se espera su salida del reclusorio en las próximas horas, luego de que no se encontró pruebas del presunto desvío de 22.5 millones de pesos de las arcas del ESME cuando estuvo al frente de las finanzas del gremio. Finalmente, el que se acaba gastando el dinero es Martín Esparza. Ese no solamente anda libre, sino que es cuate de la autoridad, o sea, no hay problema. En el ámbito internacional, unas 500 personas resultan heridas a causa de la caída de un meteorito en la región rusa de Chelyabinsk, en los Montes Urales, además de una estela de daños y alarma general entre los pobladores. Según el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia, los fragmentos del meteorito causaron daños en al menos 6 ciudades de los alrededores del punto en donde cayó el cuerpo astral a las 9:20 hora local, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Satka. Rocas ardientes se podían ver por kilómetros a medida que entraban a la región de los Urales, dejando una enorme estela de nubes. Los residentes de Chelyabinsk reportaron temblores, ventanas destrozadas,
alarmas de coches que se disparaban durante la lluvia de meteoritos. Fíjese, ¿eh? Y una noticia así, nunca me había tocado dar, la verdad, nunca. Y el asteroide DA14 2012, que pasará este viernes muy cerca de la Tierra, a unos 24,000 kilómetros de distancia, no supone riesgo para nuestro planeta, según reitera la NASA. El cuerpo espacial de unos 45 metros de diámetro transitará dentro del anillo geoestacionario de los satélites meteorológicos y de comunicaciones, por lo que no hay posibilidades de que colisionara con nuestro planeta. Vamos a ver si no colisiona con algún satélite, ¿no? Por lo pronto va a pasar por ese nivel. El asteroide deberá alcanzar el punto más cercano alrededor de la 1:25 de la tarde, tiempo del centro en México, cuando esté pasando arriba de Indonesia, es decir, del otro lado del planeta, cosa que no veremos. En su portal de internet, la NASA ya difundió las primeras 3 imágenes del asteroide DA14 2012, una secuencia animada en blanco y negro en la que se puede apreciar el recorrido del asteroide cuando se encontraba en ese momento a 748,000 kilómetros de la Tierra, unas 3 veces la distancia de aquí a la Luna. El líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, fue designado enemigo público número 1 de la ciudad de Chicago, título que no se había utilizado desde que se le diera al gángster Al Capone hace más de 80 años. La Comisión del Crimen de Chicago y la DEA justificaron la designación debido a que la llamada Ciudad de los Vientos es una de las mayores ubicaciones en donde llegan destinos de heroína, de cocaína, de marihuana y de otras drogas contrabandeadas por el cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Nunca antes ningún otro criminal ha merecido más el título que Joaquín El Chapo Guzmán. Comparado con Guzmán, Al Capone parece un amateur. De los dos, sin duda el Chapo es, por mucho, la mayor amenaza para los ciudadanos de esta comunidad y de los Estados Unidos, según señala el presidente de la Comisión del Crimen de Chicago, el señor Jack Riley Davis. But there's major differences between Guzman and Capone. Of the two, Guzman is by far the greater threat to the citizens of this community and the United States. His gang is larger, numbering in the tens of thousands. He is more deadly. He's responsible for the death of over 10,000 people. And he not only has killed many of those, he has brutally tortured them, mutilated them. Dice, ha matado aproximadamente unas 10,000 personas, tiene decenas de miles de colaboradores, es brutal este hombre y ha dañado con su influencia a una enorme cantidad de ciudadanos. Nadie, lo que le decía yo a usted, se merece más el título que el Chapo Guzmán en función de lo que aquí ha hecho en daño para nosotros. Las autoridades de los Estados Unidos ofrecen una recompensa de $5 millones por información que pueda conducir a la captura del nuevo enemigo público número 1 de Chicago, del Chapo. En tanto, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordena a la Policía Nacional investigar a fondo los crecientes rumores sobre la presencia de cárteles mexicanos en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador. Según el presidente de Colombia, circulan muchas versiones sobre la presencia de hombres del cártel de Sinaloa, el de Chapo, en esa región, que es una zona estratégica para el tráfico de cocaína en lo que se conoce como la Ruta del Pacífico. Con 12 periodistas desaparecidos, México figura en el primer lugar del informe anual del Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York. De acuerdo con el documento Ataques en contra de la prensa, al menos 9 de los periodistas de quienes se desconoce su paradero fueron casos reportados durante la administración federal pasada. El organismo destaca también que el problema de la violencia en contra de la prensa en México afecta las garantías fundamentales de todos los mexicanos, pues limita la libertad de expresión y el derecho de la población a estar bien informada y, para el caso, pues también limita la
las libertades de los propios periodistas que se ven así, constreñidos por un gobierno que a veces no entiende y una delincuencia que evidentemente está para amedrentar y para arrinconar. Los republicanos en el Senado de los Estados Unidos bloquearon temporalmente la confirmación de su antiguo compañero de partido Chuck Hagel como nuevo secretario de la Defensa de los Estados Unidos. No obstante, el líder de la mayoría demócrata, Harry Reid, logró introducir una moción que permite que el proceso quede abierto para volver a someterlo a voto, pero hasta dentro de 10 días, cuando el Congreso regrese del receso que inicia el viernes. La Casa Blanca deploró la decisión de los senadores republicanos de bloquear por primera vez en la historia la designación del jefe del Pentágono y los acusó de anteponer su postura política a la seguridad nacional. La aerolínea española Iberia cancelará 415 vuelos a partir de la próxima semana por la huelga convocada por sindicatos de la compañía. 4 de ellos son entre México y Madrid. Será el 20 de febrero cuando la aerolínea española cancele los vuelos. Los pasajeros afectados serán reubicados en otros servicios con el fin de minimizar un posible mayor impacto. Autoridades sanitarias del Reino Unido encontraron restos del analgésico antiinflamatorio en muestras de 8 caballos, de los cuales 6 podrían haber entrado en cadena alimentaria en Francia. De acuerdo con la Agencia de Normas Alimentarias Británicas, se encontraron restos de fenilbutazona, un analgésico veterinario potencialmente nocivo para la salud humana, en 8 de 206 muestras de carne de caballo analizadas en los últimos días a raíz del escándalo que comenzó el mes pasado y que ha extendido a varios países de Europa tras hallarse ADN de caballo en hamburguesas en 5 cadenas de supermercados con presencia en el Reino Unido y en Irlanda. 2 cadenas de supermercados en Alemania retiraron de la circulación alimentos congelados tras confirmar que estos tenían carne de caballo y no carne de res, con lo que el escándalo de las ventas fraudulentas se extiende por toda Europa. Alemania se suma con esto a lo que se ha presentado en Francia y también en Londres. Autoridades del condado de San Bernardino, digo en Londres porque nada más se ha focalizado en Londres, pudiera ser en Inglaterra. Autoridades del condado de San Bernardino confirman finalmente la muerte del ex policía y multihomicida Christopher Jordan Dorner, quien durante una semana fue buscado en California tras haber asesinado a 4 personas, entre ellas a 2 policías. La dentadura del cuerpo carbonizado encontrado el martes entre los restos de una cabaña coincide con la del ex agente prófugo, quien desde el pasado 6 de febrero era rastreado e incluso hasta fuera del estado de California.